Buenas noches, el día de hoy se va a realizar la telecapacitación del tema hemorragia posparto, la cual les hará cargo de quien les habla, la médico residente de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Mayra Barrena Neira. Como una introducción al tema, es importante saber que la hemorragia posparto es la principal causa de mortalidad materna en el mundo. ¿Por qué es la principal causa? Representa a nivel mundial entre una incidencia del 5 al 15%. Y bueno, en países de altos ingresos representa una mortalidad del 49% y del 73% en los países de bajos a medianos ingresos. Por ejemplo, en países en vías de desarrollo como el nuestro, se tiene que hay una muerte asociada a hemorragia postparto por cada 1000 partos. O sea, es un tema de bastante importancia. ¿Cómo definimos la hemorragia postparto? Se define como la pérdida de sangre de más de 1 litro o acompañada de signos y síntomas de hipovolemia de las 24 horas postparto independientemente de la vía de parto, es decir, ya sea por vía vaginal o por cesárea. Entonces, ¿cómo está la situación en nuestro país? Ya que hemos mencionado que representa más del 50% de la mortalidad materna, ¿no? Entonces, en Perú tenemos causas directas y también tenemos causas eh, indirectas, ¿no? La hemorragia postparto está relacionada a una de las causas directas de muerte materna y bueno, representa en el 2022, en este año que estamos terminando, el 27%. Es un número bastante alto, ¿no? Y en segundo lugar está representado por los trastornos hipertensivos. Ahora, tenemos también una clasificación para representar la hemorragia postparto. Nosotros podemos mencionarlas como primarias y secundarias. Está relacionada básicamente con el tiempo de cuando se da la hemorragia. Cuando tenemos una hemorragia postparto temprana cuando se da dentro de las primeras 24 horas y una secundaria cuando es una hemorragia postparto tardía, después de las 24 horas y llega hasta las 12 semanas postparto. Dentro de las causas de una hemorragia postparto primaria, la de principal que representa el 80% de las causas de esta es la atonía uterina. Otras causas que mencionan se encuentran las laceraciones, la placenta retenida, la placenta anormalmente adherida, es decir, la placenta ácreta, defectos de la coagulación como un CID y causa además como una inversión uterina. Dentro de las causas secundarias ya antes mencionadas encontramos la subinvolución del sitio placentario, productos retenidos de la concepción, infección y defectos de la coagulación hereditarios como la enfermedad de von Willebrand. También tenemos otra clasificación, esto ya está más basado en la sintomatología de la paciente de acuerdo a la pérdida sanguínea, ya que cuando nosotros mencionamos mucho antes, la denominación de la pérdida sanguínea era de acuerdo a la cantidad de pérdida, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la definición antes mencionada he dicho que es 1 litro, sin embargo, la dificultad de esto es en cuanto a cómo cuantificamos que realmente ha perdido 1 litro la paciente, ¿no? Entonces, para ello se tiene una clasificación basada en la cantidad, en el porcentaje de volumen de pérdida sanguínea y la sintomatología que está asociada a esta pérdida. La clasifican en 4 clases. Tenemos la hemorragia de clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1 es cuando se tiene una pérdida sanguínea de 1 litro y representa el 15% del volumen. Con esta pérdida sanguínea la paciente va a tener mareos, palpitaciones. En cuanto a cuando representa una pérdida sanguínea ya de 1,5 litros o el déficit del 20 al 25% del volumen, se puede presentar taquicardia y taquimia, asociada también a hipotensión ortostática. Todos estos síntomas están relacionados con la redistribución de la sangre a órganos vitales. En cuanto a la hemorragia de clase 3, tenemos cuando la pérdida sanguínea ya es de 2 litros o que representan al 30 al 35% del volumen sanguíneo y se tienen los síntomas como ya una taquicardia más notable, ya de unos latidos de 120 hasta 160 se puede tener, y una taquimia, hipotensión manifiesta, inquietud, palidez y extremidades frías. Y la hemorragia de clase 4 ya es cuando la pérdida sanguínea es más de 2,5 litros o del 40% del volumen sanguíneo y ya se tienen los síntomas ya de ausencia de pulsos distales, shock, disnea y oliguria. Ahora, dentro de las causas de hemorragia postparto, nosotros manejamos una mnemotecnia que es las 4T
para definir las 4 causas principales de la hemorragia postparto. Entre ellas tenemos el tono, el trauma, el tejido y la trombina. ¿Cómo definimos cada una de ellas? El tono es la alteración parcial o total de la capacidad contráctil del miometrio posterior al alumbramiento. Esta representa el 80-90% de las causas de hemorragia postparto. Seguido de ello está el trauma, que son los desgarros de grado variable en cualquier lugar de la anatomía de la mujer y representa el 19%. El tejido, que es la permanencia de restos dentro de la cavidad secundaria de la expulsión de la placenta, representando el 10%, y la trombina, que son las alteraciones de la coagulación, es la que representa el 1%. Bueno, ahora hablando de cada una de ellas, la atonía uterina es la causa más común de la hemorragia posparto temprana, que es la que ya habíamos mencionado antes, y representa el 80%, es decir, puede estar en 1 de cada 20 nacimientos. Es la incapacidad del miometrio uterino para contraerse de forma eficaz. Y bueno, y en la clínica con la que se va a representar es una hemorragia y la ausencia del tono miometrial, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, es decir, qué pacientes son las que pueden tener mayor riesgo a presentar una atonía uterina después de haber tenido el parto, están las pacientes con sobredistensión uterina, pacientes que han sido sometidas a la inducción del parto, un parto rápido o prolongado, una gran multiparidad, infección uterina, también que se haya producido una inversión uterina, productos retenidos, implantación anómala de la placenta y el empleo de fármacos relajantes uterinos durante cualquier fase del trabajo de parto, ¿no? Ahora, con respecto al trauma, los sangrados relacionados al trauma pueden ser por laceraciones o por incisiones quirúrgicas, tanto en partos vaginales como en cesáreas. En cuanto a las lesiones cervicales o vaginales, pueden no evidenciarse hasta que se presenta el sangrado excesivo que obliga a un examen del canal, incluyendo la búsqueda de hematomas, se hace revisión perineal, se revisa también la zona vulvar, vaginales y también la zona cervicuterina. Y en cuanto a las cesáreas, la hemorragia puede estar causada generalmente por la extensión lateral de las incisiones cuando se realiza la histerorragia. Dentro de ellos puede estar causado por un desgarro del segmento edematoso tras un trabajo de parto prolongado, también incisiones muy bajas, incisiones no suficientemente curvas y la extracción del feto a través de una incisión muy pequeña. ¿Cuáles son los factores de riesgo relacionados con esta causa de hemorragia postparto? Está el parto vaginal instrumentado, la presentación anómala o macrosomía fetal, el haberle realizado una episiotomía a la paciente, el parto precipitado, la colocación previa de cerclaje y la distosia de hombros. Siempre se debe realizar la evaluación del tracto genital inferior en toda su extensión, es decir, desde el cuello hasta la vagina, el perineo y la vulva, siempre para poder identificar exactamente dónde es la causa del sangrado. No solamente limitarnos a la parte de las laceraciones donde generalmente se dan, sino siempre es importante revisar desde la zona cervical. Ahora, como otra de las causas de las 4T antes mencionadas, está también la parte de los tejidos. Bueno, estos pueden inhibir la contracción adecuada del útero y provocar una hemorragia, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar. Dentro de ellos está la retención de restos placentarios y también las normalidades de la placentación. Cuando se da con la retención de restos placentarios, la hemorragia se produce porque el útero es incapaz de contraerse e involucionar alrededor de la masa retenida. Entonces, para esto es necesario realizar una inspección detallada de la placenta y también reconocer a qué pacientes son las que pueden tener mayor riesgo de presentarlo, ¿no? Por eso, pacientes a quienes se realiza una extracción manual de la placenta o han sido sometidas a una cirugía uterina previa, siempre hay que tener en cuenta que pueden presentar esta causa, la retención de restos placentarios. O anormalidades de la placentación, como trastornos de la placenta, retención de restos también está ahí relacionado, y la inversión uterina. Por ello también igual recomiendan explorar la cavidad uterina, ya sea manual, es decir, la mano con gasas, obviamente con la protección de los guantes,
Y se puede usar también para poder hacer una mejor evaluación, una ecografía transvaginal o transabdominal para determinar la presencia de fragmentos placentarios retenidos, ¿no? Y la última T está relacionada con, bueno, lo mencionamos como la trombina, pero está relacionada con las coagulopatías. Es una causa de hemorragia postparto en mujeres con diátesis hemorragias hereditarias o adquiridas. Y bueno, entre ellas se puede mencionar a la embolia del líquido amniótico, el PTI, la enfermedad de von Willebrand, y bueno, estos representan, como ya había mencionado, el 1%, ¿no? Son una de las causas menos probables, pero siempre hay que tenerlas en cuenta cuando ya se ha hecho y se ha descartado las otras 3 causas de T, cuando obviamente la evaluación se hacen todas a la par, y siempre pensar que si bien representan el 1%, es una de las causas que se puede tener en cuenta, ¿no? Por eso es importante siempre en todas las gestantes realizarle estudios previos de alguna coagulopatía que pueda haber estado presente en ella y que pues ella no tenga conocimiento, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha identificado y tenemos conocimiento de cuáles son las causas de hemorragia postparto más frecuentes, tenemos que tener en cuenta que las pacientes con estos factores de riesgo, hay que tener en cuenta entonces quiénes son las que tienen más riesgo, ¿no? Y hay que tenerlas correctamente identificadas. Dentro de ellas son pacientes con factores de riesgo maternos, es decir, pacientes con edad materna avanzada, que nunca hayan tenido un bebé, nulliparidad, anemia, a quienes se les haya realizado una cesárea de emergencia, que tengan el antecedente de tumores fibroides, obesidad o embarazos múltiples, o que hayan tenido también complicaciones durante el embarazo, es decir, que presenten placenta previa o desprendimiento, gestación múltiple, polidramnios, amnionitis, desórdenes hipertensivos del embarazo. Y también tener en cuenta que las características del parto, ¿no? Que se haya realizado episiotomía, retención de placenta, laceración, ruptura uterina, alto peso neonatal. Entonces, nosotros al ya conocer que cualquiera de estas causas se puede dar puede provocar una hemorragia postparto y desencadenar una muerte materna, entonces es importante que cuando nosotros nos llegue una paciente y identifiquemos a tiempo estos factores de riesgo, es siempre importante tener todo preparado ante una posible emergencia de una hemorragia postparto, ¿no? Entonces, es decir, que cuando ya identifiques a estas pacientes con factores de riesgo, hay que cuantificar adecuadamente el sangrado intra y postparto, además de realizar un control estricto de las funciones vitales durante y después del parto. También es importante avisar al equipo multidisciplinario, es preparar el banco de sangre, preparar el resto de personal que nos apoyen durante el parto. Y bueno, y también es contar con todos los fármacos pertinentes para manejar alguna complicación relacionada con la hemorragia postparto, ¿no? Por eso es importante conocer cuáles son las causas, cuál es la que se desencadena con mayor frecuencia y para poder actuar oportunamente, ¿no? Entonces, como conclusiones ante esta exposición, que ha sido básicamente de las generalidades de la hemorragia postparto, es importante entonces reconocer e identificar a las pacientes con factores de riesgo que ya había mencionado para manejar temprana y adecuadamente y que sea un manejo multidisciplinario adecuado. También es importante el diagnóstico temprano y oportuno de la hemorragia postparto, porque esto nos permite la prevención de complicaciones y la mortalidad materna, ¿no? Ya que tenemos un alto número en nuestro país. Y con el conocimiento de las principales causas de hemorragia postparto nos permite realizar un abordaje enfocado y temprano en nuestras pacientes. Bueno, eso ha sido toda la exposición de hemorragia postparto, de generalidades en cuanto a definición y cuáles son las causas principales, para de esta manera poder identificar oportunamente y poder evitar que se pueda desencadenar una muerte materna, ¿no? Y de esta manera poder realizar una prevención y una prevención oportuna de esta. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo.